Vamos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios con un tema que lleva por título Servidores de Primera. ¿Cómo dijo pastor que lleva el título del tema? Servidores de Primera. No vamos a hablar de los servidores de segunda o de tercera o de cuarta generación, no. Hablemos de los servidores de primera. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos puede enseñar desde el punto de vista bíblico a través de la vida y ministerio de Jesús en relación al servicio para Dios? Amén. Dígale al hermano que está a su lado mientras usted busca Juan capítulo 13. Dígale al hermano que está a su lado: el Señor te ha traído a esta iglesia para que seas un servidor de primera, no de tercera ni de segunda. Este tema se va a poner bueno. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos a escasamente una semana de celebrar nuestro 80 aniversario. Y el lugar a donde usted está sentado, y el lugar a donde sus pies están pisando, y el equipo que tenemos en la casa del Señor con todos los instrumentos, con todo el escenario y con todo lo que ha correspondido a esta casa de oración, no es gratis ni resultó de la nada. Alguien tuvo que servir fuertemente para que esto sucediera y hoy fuera parte de una realidad. Si usted ha estado involucrado en el servicio a la casa de Dios, le felicito. Y si no, deseo que este mensaje le anime, le fortalezca a que usted se arriesgue ciegamente a servir a Dios en el nombre de Jesús. Quiero decir algo antes de empezar con la palabra de Dios. Hemos tenido 6 meses, y lo digo desde el punto de vista pastoral, ministerial de su servidor, hemos tenido solamente 6 meses a donde solamente el equipo de servidores, que es la junta de oficiales y los diferentes departamentos, están sirviendo. Pero muy pronto entrará la iglesia en una nueva etapa, a donde con cargo o sin cargo la iglesia y su gente va a servir en el nombre del Señor. Tanto que no dará tiempo ni de a ver qué bonita quedó la actividad o qué mal salió. Tanto que no dará tiempo de poder comentar o argumentar cosas que a veces no son sanas en relación al servicio de la casa de Dios. Porque no solamente una mente ocupada es bendición para el hombre, sino también una vida ocupada en los servicios de Dios. Amén. Así que vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 13 y aprendamos de Jesús. Y en el ministerio del Señor Jesucristo nos da un ejemplo muy claro y muy hermoso, hermanos, de que Jesús, por medio de su ministerio, con su grupo de discípulos, Jesús nos enseña en los últimos días que le quedaban de vida a servir con calidad o a ser un servidor de primera en los asuntos del Señor. Y descubramos qué dice la palabra de Dios. Juan capítulo 13, vaya conmigo a la Biblia y vamos a leer unos versículos. Dice la palabra de Dios: Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de iniciar con la lectura le hago una pregunta: ¿usted me lavaría los pies? ¿Quién levantó la mano? ¿Me lavaría usted los pies categóricamente hablando? Quiero decir algo, muchos pastores en muchas congregaciones, mayormente que no son nazarenas, yo he visto que hacen que el día que predican este tema que yo voy a compartir, traen una cubeta y le piden a alguien subir arriba y el pastor lavarle los pies a alguien. Pero en algunas ocasiones el pastor le pide a alguien de la iglesia que si quiere lavarle los pies, suba y le lave los pies. Solamente 2 contestaron en la iglesia si serían capaces de lavarme los pies. Muy bien, ahora que haya un valiente en la iglesia que me pregunte si yo estaría capaz de lavarle los pies a alguien. ¿Creen que lo haría? Los que creen que yo lavaría los pies de alguien en esta mañana, levanten la mano, por favor. Levántenla. Amén. Gracias.
Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es hermoso saber que la disposición de nuestro Señor Jesucristo para servir a sus discípulos y honrar a Dios por medio de su ministerio, es hermoso saber que la palabra de Dios a mí me indica en el versículo número 1, que antes de que Jesús le lavase los pies a sus discípulos, Él estaba consciente de que muy pronto iba a morir y que muy pronto tendría que ir a la presencia con su Padre. El primer claro ejemplo que Dios nos da en esta mañana por medio de Jesús, a través de la calidad del servicio o a través de ser un servidor de primera dentro o fuera de la casa del Señor, es que los hijos de Dios deben entender que tarde que temprano Dios nos va a llamar a cuentas. Y quiere que le diga yo una cosa: en la casa del Señor muy difícilmente alguien le recordará por la familia a la cual usted pertenece, tal vez. En la casa del Señor, si usted parte un día a la presencia de Dios, tal vez muy difícilmente alguien recordará el tipo de ropa que usted trae a la iglesia. Y tal vez alguien recordará o no lo recordará cuántas veces venía o no venía usted a la casa de Dios. Lo que sí recordará un día la iglesia y la gente que le conoce a usted es cuánto en vida usted sirvió a Dios. Mi pregunta es, si Jesús en vida se preparó, aún antes de partir con su Padre, se preparó en dar casi uno de los últimos ejemplos de servicio ante sus discípulos y ante la historia de la humanidad completa por medio de la Biblia, quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Usted haría lo mismo? ¿Nos estamos entendiendo en esta mañana? Le voy a volver a repetir lo que he dicho en 5 minutos. ¿Listos? Dice la palabra de Dios en el capítulo número 13 de Juan, que el Señor se da cuenta, y se lo voy a decir en lenguaje coloquial, que el tiempo de su partida para irse con su Padre está muy cerca. Y por lo tanto, la palabra de Dios dice que Él hasta el último momento, en lenguaje coloquial lo digo, estaba amando los suyos hasta el fin. Y una manera de demostrarle a Dios y a sus discípulos su entrega a su Padre era ¿qué? Sirviéndoles con total humildad, lavándole los pies. Resumo: si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sabiendo que muy pronto iba a ir con su Padre, se atrevió a poner un ejemplo que muchos de nosotros tal vez no haríamos, en lavarle los pies a la gente. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros muchas veces no tomamos en cuenta que mi vida tiene talentos, tiene dones, tiene habilidades, tiene ministerios, y que mi permanencia dentro de la casa del Señor puede llegar a bendecir a muchos antes de que Dios me mande a traer a su presencia? ¿Ya me comprendió? Creo que sí. Y dice la palabra de Dios, y cuando cenaban, en el versículo número 2. Ok, vamos a ir entendiendo, resumimos. Punto número 1. Un buen servidor de primera en la casa de Dios entiende que lo único que la gente recordará de su vida y de su ministerio, de sus talentos y de sus dones, cuando Dios lo mande a traer, al menos a la iglesia, lo único que va a recordar es su trabajo y servicio en la casa de Dios. Amén. Esa es una de las primeras características de un servidor de primera en la casa de Dios. Ok, vamos. Punto número 2, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Al momento de que Jesús toma la disposición de servir a sus discípulos, limpiándolos los pies, al mismo tiempo en la reunión sucede que Judas, el que había entregar a Jesús para que Jesús fuera muerto en la cruz del Calvario, dice la Biblia que a la par, y lo voy a decir en lenguaje coloquial, que a la par que a Jesús nace en el corazón servir a sus discípulos, a la par a otro, en este caso a Judas, se le mete el chamuco, y en lugar de servir al igual que Jesús, decide traicionar a su maestro. Punto número 2. Una característica, la segunda característica de un servidor de primera en la casa de Dios es que todo lo que hace delante de Dios y de los hombres por medio del servicio es primeramente ¿para quién, hermanos? Para Dios. Y no deja que en ningún momento de su vida de servicio en la iglesia el enemigo forme parte de su corazón, de su convicción y de su servicio en la casa del Señor. Se lo voy a decir de otra manera, pastor, puede haber gente dentro de la iglesia que esté sirviendo en algún departamento, en alguna actividad, y sus intenciones no sean las correctas. Yo a los 17 años de servicio al Señor y de estar en muchas iglesias, puedo decirte algo, que yo sí he descubierto que mucha gente que sirve en la casa de Dios no lo hace por el motivo adecuado. ¿A qué se está refiriendo, pastor? Que a muchos les encanta el activismo, a muchos les encantan las actividades, los compromisos. No es para honra y gloria del nombre de Dios. No es para ganar almas a Dios, no es para servirle a Dios en agradecimiento. Muchos pueden estar queriendo servir a Dios, ¿por qué? Por reconocimiento humano, por aplausos, por regalías, por posiciones dentro de la iglesia. Ojo, hermanos, dice la palabra de Dios que a la par de que Jesús agarra la toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos, alguien dentro del mismo círculo que hizo, permitió que el enemigo entrase a su cuerpo. Y aquí encontraremos la diferencia entre aquel que sirve a Dios apasionadamente y desinteresadamente, solo porque Dios lo merece y porque está agradecido con Dios, y aquel que nada más está siguiendo a Cristo y a Dios o a su iglesia por intereses carnales. Punto número 3, vamos. Dice la palabra de Dios, versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Para los discípulos esto era increíble, que el hombre que resucitaba muertos, que el hombre que liberaba endemoniados, que el hombre que oraba por enfermos, que el hombre que multiplicaba el pan, fuera capaz ¿de qué, hermanos? De lavarle los pies. Lavarle los pies a alguien está relacionado con un acto de humildad exageradamente grande. Y otra tercera característica de un verdadero servidor de Dios de primera en la casa de Dios es que no está esperando ciertos puestos o ciertas posiciones para en realidad servir a Dios. No, hermanos. Yo le digo a Mari, si un día dejo el ministerio pastoral, si un día ya no tengo una iglesia, o si un día mi vida toma otro sentido, o yo tomo otra determinación con Dios, yo seguiré sirviendo a Dios con iglesia o sin iglesia a través de la palabra de Dios. Pero si un día sucede si un día llega a suceder que su servidor puede servir en otra congregación, aún como miembro, y no es predicando la palabra de Dios, yo lo haría gustosamente. Y si me dieran un trapeador, yo lo haría. Y si me dieran una franela para limpiar un vidrio, yo lo haría. Recuerde que el primer trabajo que yo hice dentro de la iglesia, cuando nadie lo quiso hacer, es cuando un borracho pasó a llorar al altar, las lágrimas cayeron
Y un escupe demasiado grande cayó en el altar y mucha gente lo vio con la iglesia llena, y después del culto nadie se atrevió a limpiar el escupe. Y yo cuando lo hice, y no me estoy aventando flores, y yo cuando lo hice, curiosamente algo pasó en mi corazón, comencé a llorar quebrantadamente en el altar de Dios. Y a pesar de que no había yo tenido un encuentro personal con Cristo, ¿qué dije? No importa que yo limpie un escupe de un borracho en el altar, o que un día predique tu palabra, en tus manos estoy y haz de mí lo que quieras el día que tú dispongas. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios que Pedro le dice: tú me lavas los pies. Y respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, ¿qué dice la Biblia? Aunque no todos. Una cuarta característica de un servidor de primera en la casa de Dios es que el servidor de primera en la casa de Dios tiene que tener una vida intachable delante de los ojos de Dios, para servir a Dios desde cualquier posición. Yo le hago una pregunta a los predicadores locales: ¿cómo se han sentido en 6 meses que algunos y la mayoría no han participado en la predicación de la iglesia? ¿Será que alguien diría en esta mañana: pastor, yo ya estoy incómodo, estoy enojado y tal vez estoy pensándome ir de la iglesia para que en otro lugar me den la oportunidad de predicar, porque aquí ya no lo estoy haciendo? ¿Qué pasaría si le cambiamos de actividad a los muchachos de la casa del Señor que tocan los instrumentos de la iglesia? Y el próximo mes que se dediquen a limpiar ventanas, ¿será que lo harían? ¿El que sirve? ¿Qué dicen afuera? ¿Qué dice la gente? ¿El que sirve? Sirve. ¿Y qué dice el refrán? Y sirve donde sea. Si eso lo dice la gente, entonces adentro, por mí no hay ningún problema. Alguien pudiera decirlo, ¿verdad, hermanos? Porque el que está sirviendo, sin importar el halago, sin importar el aplauso, sin importar el reconocimiento de la iglesia, donde lo pongan, sirve de todo corazón y apasionadamente. Amén, hermanos. ¿Estamos acá? De eso se trata el tema. Ahora, dice la palabra de Dios, dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. ¿Qué dice la Biblia? Aunque no todos. Todos, con excepción de Judas, sirvieron después de la muerte de Jesús. Y el único que jamás volvió a servir absolutamente para nada, sino solamente para quitarse la vida colgado en un lugar, ¿quién fue? Judas. Y así es el servicio. Los que en realidad pueden servir, honrar y glorificar a Dios por medio de sus servicios son los que absolutamente están, ¿qué? Limpios delante de Dios. Y sea que usted ponga las flores, como barre usted a la iglesia, o limpie usted los baños, o visite usted a alguien, o dirija usted un culto, o predique la palabra de Dios, en la casa de Dios nada es más y nada es menos. Pastor, pero alguien puede servir teniendo una vida que no está limpia. Sí, puede servir de una vida que no está limpia, pero lo triste y lo dificultoso de hacer un servicio dentro de la casa de Dios y no estando limpio ante los ojos de Dios, es de que sus servicios no darán frutos de bendición. Y eso es lo triste. Vayamos. Dice la palabra de Dios, versículo 14, please. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Y viene la pregunta de examen. Pastor, para ser un servidor de primera en la casa de Dios, ¿le tengo que lavar los pies a usted? Y la pregunta es, y la respuesta es, no. Pero en otras congregaciones lo han hecho y usted lo ha dicho. Bueno, porque así lo han determinado. Pero usted no puede lavarme los pies a mí, tal vez yo no le puedo lavar los pies a usted, pero ¿sabe de qué manera usted le demuestra a Dios y a la iglesia que en realidad usted está dispuesto a lavarle los pies a cualquiera? Cuando usted sirve en la casa de Dios desde cualquier trinchera. Mi pregunta es, y quiero que sea una pregunta analítica y muy personalizada de usted con Dios, no de usted conmigo, hermanos, porque yo no soy supervisor. Soy pastor y mi obligación es predicar y enseñar la palabra de Dios. Pero una pregunta muy analítica es, hasta este momento de la predicación, ¿sirve usted a Dios en realidad? ¿Desinteresadamente? Si Dios a usted lo tuviera que llamar a cuentas, bueno, ¿y por qué se la aviento solamente a usted? Si todos nosotros tuviéramos que ser llamados a cuentas dentro de muy pronto delante de los ojos de Dios, ¿será que tendríamos la misma actitud de servicio que Jesús tuvo antes de partir? ¿Desde hace cuánto tiempo usted ya no ha servido en la casa de Dios? Dice la palabra de Dios, un ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ¿qué dice la Biblia? Vosotros también hagáis. Dígale al hermano que está a su lado, no a su lado que venga de azul. Dígale al hermano que está a su lado, Dios te trajo a la iglesia para servir. Ahora dígale al hermano que está a su lado, yo quiero servir a Dios y yo quiero servirte a ti. Pregúntele al hermano, ¿tú estarías dispuesto a servirme? ¿Se pueden imaginar que todos sirviéramos en la iglesia? Con eso no estoy diciendo, hermanos, y tampoco estoy queriendo sentir a la iglesia con un gran signo de interrogación y decir a la iglesia a los cuatro vientos que nadie aquí sirve para nada. No, eso sería un error, sería un fracaso, sería una mentira. Pero cada uno de nosotros sabe hasta dónde ha servido, ¿verdad, hermanos? Y sabe qué va a hacer falta en la casa de Dios, que sigamos sirviendo en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Si alguno sirve a Dios, ¿qué dice la Biblia? Y no me lo estoy sacando de la manga lo que usted acaba de decir. Si alguno sirve a Dios, ¿qué dice la Biblia? Sirva también a su hermano. La pregunta es, ¿y a qué tipo de hermano le vamos a servir, pastor? ¿Solamente al que me cae bien? ¿Solamente con el que me llevo bien? ¿Solamente con aquellos con los que me gusta trabajar? ¿O trabajaremos con todos? Y la respuesta es, con todos en el nombre de Jesús. Pero qué difícil es servirle a los hermanos que son pesados en la iglesia, y no por su peso, ¿verdad? Es difícil, es complicado. Nos quebramos la cabeza, nos jalamos el poco pelo que tenemos. No lo digo Cristo, pero lo digo yo, y aprenda de mí. Si yo lo hago, hágalo usted en el nombre de Jesús. Porque el corazón del pastor tiene que estar muy grandote y el hígado mucho más, para que en medio de todo el pastor no se vuelva un pastor elitista y de grupo, con unos sí y con otros no en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que el ejemplo de servicio lo tenemos ¿de quién? Lo tenemos de Jesús. Y dice la Biblia, de cierto os digo, versículo 16, el siervo no es mayor que su Señor. Dígale al hermano que está al lado de usted, no eres mayor que Dios. Y que dígale, no eres mayor que Dios.
y que ninguno de nosotros en esta iglesia, hermano Néstor, pasa al frente. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el siervo no es más que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, mire lo que dice la Biblia: bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si las hicieres. Se lo voy a decir en lenguaje coloquial, en pocas palabras. Si usted sirve dentro de la casa del Señor de manera incondicional y de manera sincera delante de los ojos de Dios y de la iglesia, independientemente de lo que usted haga dentro o fuera de la iglesia, bendición de Dios viene a tu vida. Dígale al hermano que está a su lado: sirve a Dios y habrá bendición. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Ya vamos a ir terminando. Mateo capítulo 20, versículo 28. Otra de las características de los siervos o los servidores de primera calidad es que todo lo que hacen en el nombre del Señor nunca es para vanagloria y para triunfo y victoria de manera personalizada. Son mis logros, son mis fuerzas, es mi talento. Es Dios y es para Dios. Mateo capítulo 20, versículo 28, ¿qué dice la Biblia? Y lo vamos a leer juntos, y usted se va a poner de pie, por favor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y aquí vamos a encontrar otra de las características bíblicas de los servidores de primera calidad en la casa del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 20, versículo 28. Leamos todos fuertes. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora voltea a ver a su hermano y dígale: no veniste para ser servido. Vuélvale a repetir: no veniste para ser servido. Dígale al hermano: el servicio en la iglesia no se trata de ti, se trata de Dios. Dígale al hermano: así que mete las manos, por favor. Eso está diciendo. Y dice la palabra de Dios, y dice: no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora dígale al hermano: estás aquí para servir, nada más. Dígale al hermano: y aquí nadie te va a pagar, y aquí nadie te va a aplaudir, y aquí no te van a dar diplomas, ni becas, ni te van a mandar flores, ni te van a consentir. Ha habido lugares a mí a donde por ir a servir ni las gracias me han dado. Y cuando eso pasó en mi vida hace muchos años, salía yo chillando: ay, nadie me lo agradeció. Y Dios me dijo: no has aprendido a servirme. Cuando aprendas a hacer las cosas para mí, no te importarán los aplausos, ni los reconocimientos, ni los diplomas, ni las fanfarrias, porque no se trata de ti, se trata de mí. ¿Estamos aquí? Amén. Ok, vamos a ir terminando en el nombre del Señor. Y a mí me encantó esta frase y se la voy a contar. Gálatas capítulo 1, versículo 10, en la traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice la Biblia. En su Biblia va a decir de manera diferente, pero si quiere remárquela. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y con esto termino. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe.
pero nos encanta que la gente nos apruebe lo que hacemos. Lo importante es que Dios nos apruebe en aquel gran día, que en realidad fuimos servidores, fieles y leales a Dios, en las buenas, en las malas, en la abundancia o en la escasez, cuando hubo muchos o cuando no hubo nadie dispuesto a hacer lo que yo hice para la obra de Dios. Amén, hermanos. El altar de Dios está abierto. Si alguien quiere hablar con el Señor y decirle: Padre, esta palabra ha bendecido mi vida, ha tocado, quiero servirte con mejor manera, con mejor actitud, calidad en el servicio en mi vida. Quiero que tú me ayudes a servirte a ti, Señor. ¿Alguien quiere pasar al altar de Dios en esta mañana y decirle a Dios: yo te quiero servir así? Yo quiero que mi servicio sea para ti así, Señor. Porque uno de los últimos momentos del Señor en su ministerio, fue lavarle los pies polvosos a sus discípulos. Imagínense, no había ni talco en aquella época. ¿Cómo han de haber tenido los pies tan encallados esos hombres llenos de callos? Y alguien hubiera dicho: pero ¿cómo el Hijo de Dios haciendo esto? ¿Y qué dijo? Es necesario que yo lo haga para que dé cumplimiento de la palabra. Amante Dios, en esta mañana te damos gracias. Agradecemos de todo corazón, bendito Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder aprender a la luz de las Escrituras, Padre. Que estamos aquí en la casa del Señor, como dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, no para que la gente y ninguno de nosotros apruebe lo que digo, y no para que nadie que está aquí dentro de la iglesia caiga yo bien con alguno de ellos, Padre. Señor Jesucristo, ayúdanos a entender que lo importante en el servicio en la casa de Dios es de que tú nos apruebes, Señor. Padre Santo, ¿de qué servirían, Padre, tantos reconocimientos, tantos halagos, tantas fanfarrias, Señor Jesucristo? Si en lo profundo de nuestro corazón, a veces en nuestros servicios, no estamos buscando tu gloria, sino nuestra propia gloria, Señor. Y en algunos de nuestros ministerios no estamos buscando servirte, sino que nos sirvan, Padre. Hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que esta palabra sea un aliciente al corazón de tus hijos, para tanto aquel que barre, como aquel que abre la puerta, como aquel que predica, visita, atiende a la gente, le saluda, enseña o predica o ministra o discipula. Sea, Señor Jesucristo, una oportunidad gloriosa y eterna en esta tierra, de que lo que yo hago aquí en la tierra con tus hijos y en tu iglesia, el único que lo debe de aprobar es usted, y el único del cual debo de recibir recompensa es de usted mismo, Señor. En esta hora yo te doy gracias por la vida que tú me has dado y le has dado a mis hermanos. Yo te agradezco por todos aquellos que han servido de todo corazón en la casa de Dios. Yo te doy gracias, Padre Santo, por aquellos hermanos que aún en medio de sus necesidades y problemas familiares vienen a la iglesia a servirte, oh Dios. Yo te doy gracias, Padre Santo, de que muchos o algunos de mis hermanos, Señor Jesucristo, aún en medio de las condiciones emocionales, Señor, y físicas de su cuerpo, aquí están sirviendo a tu nombre, Señor. Yo te doy gracias porque todo el trabajo en la casa de Dios es necesario y es importante para ti, porque tú lo mereces. Y como dice la Escritura, si tú lo hiciste, lo quiero hacer también yo en la vida. En el nombre de Jesús, dame la disposición a mí y a mis hermanos de servir únicamente con el motivo de agradarte a ti, Señor. Amén. Dios le bendiga. Y felicito a todos los hermanos, a todos aquellos que hasta el día de hoy están sirviendo en la casa del Señor. Dios les bendiga.